Hola a todos, espero en el Señor que todas sus cosas vayan bien. Es para mí una gran alegría el tener nuevamente la oportunidad de compartir con ustedes la palabra del Señor a través de este medio. Y es mi esperanza que Él hable a sus corazones y a sus mentes, como lo ha hecho conmigo, al preparar este tema. En la pasada enseñanza compartí en la introducción algunas de mis consideraciones sobre los momentos críticos que estamos viviendo a la luz de las Escrituras. Hoy me gustaría detenerme en el aspecto que Dios ha permitido esta pandemia para mostrar a sus hijos cómo las profecías del final de los tiempos se pueden cumplir. Somos realmente una generación privilegiada. Estos eventos deberían llevarnos a estudiar cuidadosamente y profundizar en temas como el reino de Dios, el rapto, la comparación de la primera y segunda venida del Señor, el milenio y el reino eterno de Dios. Me gustaría ahora compartir con ustedes lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12, y motivarlos a que todos nosotros podamos seguir el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que le predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Es interesante estudiar y entender que los profetas del Antiguo Testamento, cuando estudiaron cuidadosamente las profecías sobre el Mesías, veían a un Mesías sufriente, que se cumplieron en la primera venida del Señor. Pero al mismo tiempo ellos veían a un Mesías reinante, profecías que se cumplirán en la segunda venida del Señor, profecías que aún estamos esperando. Creo que la mejor ilustración para poder entender a los profetas del Antiguo Testamento es como si ellos estuvieran en una pendiente observando y mirando dos montes, y en la cúspide de cada monte ellos veían las dos venidas del Señor. Por un lado veían al Mesías sufriente, pero en la otro monte, en su misma línea de visión, veían a un Mesías reinante. Pero ellos no alcanzaban a ver qué había en medio de esos dos montes, un valle, y en ese valle, indudablemente, ese valle está representando el periodo de la iglesia. Veamos un ejemplo de cómo los profetas del Antiguo Testamento veían esas dos imágenes de el Mesías sufriente y el Mesías reinante. Tomemos por ejemplo al profeta Isaías. Y voy a leer Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 6. Dice así la palabra de Dios. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados.
Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Es una profecía escrita 700 años antes de Cristo. Y vemos entonces aquí la imagen de Cristo en la cruz, la imagen de un Mesías sufriente. Pero el mismo profeta Isaías, en el capítulo 9, versículos 6 al 7, ve al Mesías ya no como un Mesías sufriente, sino como un Mesías reinante. Veamos entonces lo que nos dice la palabra de Dios en Isaías 9, del 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Nosotros somos una generación privilegiada, como todos los cristianos en la época de la iglesia, porque podemos ver hacia el pasado al Mesías sufriente, y si vemos hacia el futuro, podemos esperar entonces ansiosamente esa esperanza que tenemos cada uno de nosotros, la segunda venida del Señor Jesucristo. Y en estos tiempos el Señor ha permitido lo que ha permitido en esta pandemia, vivir lo que hemos vivido, indudablemente para mostrarnos cómo se cumplirán esas profecías que aún hacen falta por cumplir. Por supuesto, me identifico plenamente con el reverendo Scofield, que nos dice, refiriéndose al Apocalipsis y a las profecías que faltan por cumplir, diciéndonos lo siguiente: sin duda alguna, mucho de lo que es evidentemente oscuro para nosotros llegará a aclararse conforme el tiempo se acerque, para aquellos a quienes esto fue escrito. Hoy he sido invitado al estudio bíblico para hablar sobre la gracia que anunciaron los profetas, reservada para nosotros de acuerdo al pasaje que leímos en la primera carta del apóstol Pedro. Y esta enseñanza la estaré basando en lo que nos dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, 44 al 49. Yo quiero invitarlos ahora que reflexionemos en el siguiente concepto, en la enseñanza que podemos sacar de estos versículos de Lucas capítulo 24, y que repitieran conmigo la siguiente frase: somos testigos y heraldos de la gracia de Dios. Y quiero que lo repitamos nuevamente para que lo tengamos en mente, y a través de la enseñanza de hoy estemos recordando siempre este llamado que Dios nos da a través de la gran comisión. Somos testigos y heraldos de la gracia de Dios. En la pasada enseñanza sobre la gracia, el pastor Paul citó el cántico de Zacarías. El sacerdote se transforma en profeta para dar gracias a Dios por el Mesías y por su ministerio redentor. Y asimismo, Zacarías profetiza la misión de Juan el Bautista como su heraldo. Recordemos lo que nos dice Lucas capítulo 1, versículos 76 al 79. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Dará para dar luz a los que viven en tinieblas
en la más terrible oscuridad para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Entonces, en este pasaje de Lucas, capítulo 24, del 44 al 48, vamos a ver cumplida esta profecía que nos da el cántico de Zacarías. Pero también dentro del contexto de Lucas 24, así como Zacarías profetizó la misión y el llamado de Juan el Bautista, en el contexto de Lucas 24, del 44 al 48, encontramos también ese llamado, esa misión de ser heraldos, esa misión de ser mensajeros de Cristo, esa misión como embajadores de Cristo que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. El ser testigos de su gracia en nuestra vida, el ser testigos de la gracia que Él tiene para todo aquel que está perdido por no haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Pero también encontramos que no estamos solos en esa misión, sino que el Señor nos promete y nos da y nos envía al Espíritu Santo para que habite en nosotros y de esa manera nosotros podamos cumplir con poder la misión que Él nos ha encomendado. Leamos entonces Lucas capítulo 24 del 44 al 48. Dice así el Evangelio: Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Voy a pedirles ahora que me acompañen en una oración antes de empezar a analizar estos versículos que he leído. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Y darte gracias por el privilegio de recibir todos los beneficios de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y oro ahora como el apóstol Pablo, para que cuando hablemos nos des las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Y gracias por darnos al Espíritu Santo, que nos da poder para hacerlo con todo valor. Todo esto, Señor, yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Voy entonces, a través de estos versículos de Lucas, a abrir 3 capítulos. El primer capítulo lo he llamado La esperanza de la consumación de nuestra salvación. Y analicemos el versículo 44 en sus inicios de Lucas 24. Inicia el Evangelio y el evangelista diciéndonos lo siguiente: Cuando todavía estaba yo con ustedes. Es interesante notar que el Señor Jesucristo hace un contraste entre su antes de la crucifixión, y se refiere a ese antes cuando estaba con los discípulos, y lo contrasta con en este momento en que se les aparece, luego de haberse aparecido a las mujeres, a los 2 discípulos en el camino de Maús, ahora se aparece a los 11, y entonces en el contexto de este capítulo del Evangelio, y entonces les hace el contraste: cuando todavía estaba yo con ustedes. Veamos lo que nos dice el comentario bíblico de Bacon
sobre este contraste. Dice el comentarista lo siguiente: Jesús se refiere a su ministerio hasta su crucifixión como algo del pasado. Las palabras "cuando todavía estaba yo con ustedes" no solamente predicen su ascensión, sino que indican que en el momento en el cual Él les estaba hablando, Él no está ya con ellos, en el mismo sentido de antes. Su muerte y resurrección habían cambiado lo mortal en inmortal y ponían una diferencia entre ellos que solo la muerte y la resurrección de ellos podrían hacerles trascender. Entonces, podemos ver dentro de esta manera en que el Señor Jesucristo está próximo a darles esa gran comisión, el contraste que Él estaba haciendo de antes de su crucifixión y después de su crucifixión. Entonces podríamos decir que por la gracia de Dios, como resultado del rapto y el arrebatamiento, vamos a ver y veremos la consumación de nuestra salvación. Y esto es lo que nos explica Paul Benward en un libro que se llama Entienda la profecía de los últimos tiempos. Él dice en este libro, refiriéndose también a este capítulo del Evangelio, lo siguiente: la muerte de Cristo incluyó la redención del cuerpo, pero ese aspecto de nuestra salvación aún no ha tenido lugar. Tendrá lugar en el arrebatamiento, cuando sea hecho como el del Señor y viva para siempre. Esta esperanza es la esperanza que todos nosotros, los hijos de Dios, tenemos de la consumación de nuestra salvación. Ese día en que estaremos cara a cara con Él y Él transforme todo nuestro ser y nos dé un cuerpo glorioso como el que tenía el Señor Jesucristo después de la resurrección. Quiero compartir con ustedes 3 pasajes teniendo en cuenta estas ideas que he compartido en este momento. El primer pasaje que quiero compartir, y recuerden lo que les he dicho de esa esperanza de la consumación de nuestra salvación, cómo lo expresa el apóstol Pablo, primero en Romanos capítulo 8, versículos 22 al 23. Sabemos que toda la creación todavía gime aún, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y Pablo explica cuándo y cómo se va a dar esta redención de nuestro cuerpo. Vayamos a nuestras Biblias y busquemos 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 54. Dice así el apóstol Pablo: fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Entonces, Pablo primero nos habla de la redención
que nosotros tenemos una misión. Aguardamos esa esperanza bendita, como la llama el apóstol Pablo, que es la segunda venida de Cristo, en la cual en el momento del rapto, seremos transformados y recibiremos la redención de nuestros cuerpos como el punto final de esa salvación y vida eterna que Dios nos ha dado. Constituyen las tres divisiones mayores de las escrituras hebreas. El Señor se está refiriendo a toda la profecía mesiánica desde la primera promesa acerca de su primera venida, acerca del Mesías, que se encuentra en Génesis capítulo 3, versículo 15, hasta el libro de Malaquías. Entonces, el Señor Jesucristo, al resumirlo en estos tres grandes grupos, está recordándoles y diciéndoles que tendrían que ver cómo se cumplió todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También nos dice el pasaje que en ese momento Él les abrió el entendimiento. Ahora, ¿en qué manera les abrió el entendimiento? No está declarado. Pero el autor Expenses sugiere que estas palabras son equivalentes a la declaración de Juan de que Jesús sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo, que es otra de las versiones de la Gran Comisión, pero de acuerdo con el apóstol Juan. Este pasaje se encuentra en Juan capítulo 20, versículo 22. Jesús aquí estaba dando a sus discípulos la inspiración necesaria para que pudieran comprender las Escrituras. Ahora, es apasionante realmente estudiar las más de 300 profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento y que se cumplieron exactamente en la primera venida del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el pastor Colin Crawford en su libro La Palabra Profética. Dice así el pastor Colin: no hay nada que inspire más confianza y fe en las profecías de la segunda venida de Cristo como el hecho de que ya han sido cumplidas cada una de las profecías acerca de su primera venida. El Dios que cumplió la palabra en el pasado, la cumplirá en el futuro también. Entonces, nos abre nuevamente las Escrituras, como lo dice Apocalipsis: bienaventurado aquel que estudia acerca de la profecía sobre el Señor Jesucristo. Y quisiera entonces ahora junto con ustedes, estudiar algunas de las profecías sobre la primera venida del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, nacido en Belén, el Mesías tenía que nacer en Belén. Vayamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2,
Y recordemos que Miqueas fue escrito más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Dice así el profeta: pero de ti, Belén Éfrate, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Esto es conocido por todos nosotros, cómo se cumple en el Señor Jesucristo, y lo podemos leer en Mateo capítulo 2, versículo 1. Dice el Evangelio según Mateo: después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. También vemos que era algo muy conocido también en medio de los judíos dónde debería de nacer el Mesías. Por ejemplo, en Juan 7:42 dice el pasaje lo siguiente: ¿acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Profecía que se cumplió. Veamos una segunda profecía: nacido de mujer. Ahora, es interesante, dice el autor Vidal, en ¿Por qué soy cristiano? Dice con respecto a esta profecía que, a diferencia de lo contemplado en otras religiones, las escrituras de Israel no cifraban su esperanza en un ser angélico o algo mítico para su redención. Esta derivaría de un hombre nacido de mujer y que tenía que enfrentarse en terrible combate con la serpiente. Veamos entonces lo que nos dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Se estima que el libro de Génesis fue escrito 1400 años antes de Cristo. Y dice así: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos cómo se cumple esta profecía, pero veamos uno de estos pasajes que se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice el apóstol Pablo: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. También fue profetizado que el Mesías iba a nacer de una virgen, nacido de una virgen. Vayamos nuevamente al libro del profeta Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, y se estima que Isaías escribió estas profecías unos 700 años antes de Cristo. Y esto escribe el profeta: por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Y si avanzamos al Nuevo Testamento y vamos a Mateo capítulo 1, versículos 18, 24 y 25, vamos a leer el versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Profecía cumplida. Veamos otra profecía, y es aquella profecía sobre su descendencia, sobre su línea generacional. Es una profecía que decía que el Mesías era nacido de la línea de Isaí. Avancemos en el mismo libro de Isaías y vamos entonces al capítulo 11 y vamos a leer el versículo 1. Dice así: del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Si vamos a Lucas capítulo 3, versículo 23, dice el Evangelio según Lucas: hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. O sea, aquí está Lucas describiendo
la genealogía del Señor Jesucristo. Y un estudio apasionante también sobre la genealogía de Jesús es ver que Él era quien tenía el derecho del trono de David, tanto por la descendencia de José, que la podemos leer en Mateo, como la descendencia de María, que es la que Lucas nos enumera aquí en el capítulo 3 y versículos 22, 23 en adelante. Profecía que también se cumplió. O sea que quien era el legítimo heredero para ocupar el trono de David es el Señor Jesucristo, el Mesías. Pero también fue profetizado que el Mesías realizaría milagros. Sigamos en el libro de Isaías, pero en esta ocasión capítulo 35, versículos del 5 al 6. Dice el profeta: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el Sedecal. Si vamos al Evangelio, según Mateo, capítulo 9, versículo 35, nos dice y nos narra el Evangelio: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Profecía cumplida en el Señor Jesucristo. Pero veamos otras más, dos más. Una de ellas es que el Mesías sería vendido por 30 monedas de plata. Ahora vayamos al libro del profeta Zacarías, capítulo 11, versículo 12. Fue escrito aproximadamente en el siglo VI a.C. y dice lo siguiente la profecía: les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario quédense con él, y me pagaron solo 30 monedas de plata. Y si vamos a Mateo capítulo 26, versículo 15, encontramos exactamente la cantidad con la cual Judas vendió al Señor. Dice el verso 15 de Mateo 26, ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Les propuso, y decidieron pagarle 30 monedas de plata. Exactamente se cumple la profecía de Zacarías aquí en Mateo 26, 15. También nos dice la profecía que el Mesías sería objeto de burlas. Y esto lo encontramos en el Salmo capítulo 22, versículos del 7 al 8. Cuando dice el salmista: cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Tremendo la exactitud como se cumplen las profecías en el Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 27, 41 y 43. Dice entonces: de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Aquí hemos visto unas pocas de las profecías, aunque algunas personas escépticas dicen que se cumplieron esta profecía de una manera casual, que casualmente se cumplieron en el Señor Jesucristo estas profecías. Pero es interesante notar que al estudiar en conjunto las más de 300 profecías acerca del Señor Jesucristo en su primera venida, hay muchísimas de ellas que no dependería de la voluntad de una persona para hacérselas cumplir en ella, como por ejemplo la venta de las 30 monedas de plata, o la genealogía por parte de José y María para ser el heredero del trono, o que otros se burlen de la misma manera en que estaba profetizado en el momento de su muerte. Contra esta objeción, que no tiene mucho peso,
Es importante tener en cuenta lo que dice César Vidal, que ya había citado anteriormente en su libro ¿Por qué soy cristiano? Dice César Vidal lo siguiente: hace ya algunas décadas Peter Stone realizó ese cálculo sobre la base de tan solo 8 profecías. El resultado fue que la posibilidad de que cualquier hombre pudiera haber vivido hasta el día de hoy y cumplido las 8 profecías era de 1 en 10 a la 17. Entonces imagínense, para que se pudiera haber cumplido de una manera casual, la probabilidad para que se pudiera haberse cumplido es, tomemos un 0, y agreguémosle 17 ceros y un 1 al final, y esa sería la probabilidad para que se cumplieran esas 8 profecías que estudió Peter Stone. Pero terminemos este capítulo recordando lo que dice el pastor Colin Crawford en su libro La palabra profética. Dice así el pastor Colin: hay más de 300 profecías en el Antiguo Testamento que han sido cumplidas a la letra. Aunque fueron escritas siglos antes de su cumplimiento, la probabilidad de que estas profecías fueran cumplidas por un mero accidente no existe. La única explicación razonable es la que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El capítulo 3 lo he llamado la Gran Comisión. Recordemos lo que dice Lucas 24, del versículo 47 al 48. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Este es un tema que durante toda mi vida cristiana me ha apasionado y me gusta muchísimo recordar las enseñanzas de John Stott, que escribió un artículo que llamó precisamente La Gran Comisión. Se lo recomiendo, es muy posible que lo consigan en la web, donde él hace un estudio detallado de los 5 capítulos, de los 5 libros en donde se narra y se describe la Gran Comisión, al final de cada uno de los evangelios y en Hechos capítulo 1. Dice el doctor Stott lo siguiente: que una vez hemos establecido que la Gran Comisión del Señor Jesucristo a su iglesia es la de ser heraldos de Cristo en la proclamación del Evangelio, estamos ahora sí en condiciones para considerar los detalles de esta proclamación que el Señor Jesucristo nos da en la Gran Comisión, estudiados a la luz de uno de los capítulos, que es el de el Evangelio según Lucas, en el capítulo 24. Entonces, de acuerdo al pasaje que he leído anteriormente, hay 5 aspectos que se destacan en esos pasajes. Primero, el perdón de pecados. El Evangelio de Cristo consiste en las buenas nuevas de salvación, en la gracia de Dios, en el mensaje de que Él nos da todos los beneficios de Cristo al morir en la cruz y resucitar a nosotros que no lo merecemos. Un favor inmerecido, la gracia de Dios. Este es el mensaje de la gracia. Es un mensaje de salvación para los pecadores, pero bajo una condición, la condición del arrepentimiento. Entonces podríamos decir que la Gran Comisión es una proclamación de perdón de pecado. En segundo lugar, esta proclamación tiene que ser en el nombre de Cristo. Es interesante notar que en el original no dice en su nombre, sino sobre su nombre. Esto indica que el nombre de Cristo ha de ser la base o el fundamento
sobre el cual se hace la oferta de perdón. Por eso encontramos que el Señor Jesucristo, antes de darle la gran comisión a sus discípulos, les abrió el entendimiento para que pudieran entender todo el concepto del Mesías sufriente y del Mesías reinante. Entonces, dice el comentario bíblico de Bacon, no hay salvación sin expiación. La plena salvación está al alcance de todos los hombres mediante la expiación de Cristo. Entonces, este segundo punto nos enseña que la proclamación de la Gran Comisión es una proclamación del perdón de pecados que se basa en el nombre de Cristo y en el punto 3, bajo la condición de arrepentimiento. Los pecadores no pueden ser perdonados si persisten aferrados a sus pecados. Entonces, se nos ha encomendado una proclamación de perdón de pecados en el nombre de Cristo bajo la condición de arrepentimiento. Punto 4. A todas las naciones. Creo que la mejor manera de explicar lo que nos dice aquí el Evangelio de Lucas es citando a Lucas, pero en Hechos capítulo 1, versículo 8. Este mensaje de la gracia de Dios debe de ser llevado a todas las naciones. Allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice el Señor Jesucristo en el momento de su ascensión, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces, de acuerdo con este cuarto punto, hemos de proclamar el perdón de pecado sobre la base del nombre del Señor Jesucristo, pero bajo la condición de arrepentimiento a todas las naciones. Y el quinto punto es que esta proclamación del Evangelio, este rol como heraldos, como embajadores de Cristo, no lo podemos hacer en nuestro propio esfuerzo, sino en el poder del Espíritu Santo, que ya nos había hablado el Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero que en Lucas nos da la promesa en el versículo 49 del capítulo 24 de Lucas, que dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Entonces, en gran conclusión, somos llamados a proclamar el perdón de pecado sobre la base del nombre Salvador de Cristo, bajo la condición del arrepentimiento del pecador a todas las naciones en el poder del Espíritu Santo. Me uno a la proclamación que hace el doctor Stott en este estudio de la Gran Comisión. Y con esto terminamos la enseñanza del día de hoy. Que Dios nos dé gracia para obedecer a nuestro Señor resucitado y su comisión eterna e inmutable. Ahora concluyamos la enseñanza sobre la gracia de Dios y el ser mensajeros de la gracia de Dios con lo que dice el apóstol Pablo en Tito, capítulo 3, versículos 4 al 8. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo, para que justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Recordemos entonces el gran resumen de Lucas capítulo 24, versículos 44 al 49. Repitamos nuevamente esta frase. Somos testigos y heraldos de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu testimonio de la gracia de Dios en tu vida? Testifícalo. ¿Qué te ha enseñado el Señor a través de la Escritura
a través del cumplimiento de las profecías en Él, como Mesías sufriente, las profecías en Él, como Mesías reinante, que estamos próximos a que se cumplan. Si se cumplieron las muchas del Antiguo Testamento, ¿por qué no se cumplirán las pocas que faltan para que el Señor venga en gloria y reine en la tierra y establezca su reino en Jerusalén? Somos testigos y heraldos de la gracia de Dios. Que el Señor los bendiga y que permitan que el Señor, con el poder de su Santo Espíritu, nos lleve a cumplir esa gran comisión que Él nos ha dado. Dios los bendiga.